Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 4 de abril y vamos a ver la palabra en Esdras capítulo 4, versículos 1 al 10, con el título El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En el pasaje de hoy encontramos a los enemigos del pueblo de Israel que buscan la manera de oponerse a la reedificación del templo, pero no lo hacen explícitamente, sino que al principio ellos fingen tener un interés en ayudarles a reconstruir el templo, y así es que ellos tratan de engañarlos y así ponerle fin a este proyecto. Y así es como funciona Satanás. Cuando Satanás se presentó a Adán y Eva, claro, era la serpiente, pero no viene de una manera fea y terrible, espantando a Adán y Eva, sino que viene con palabras tiernas. ¿Estás segura, Eva, que Dios les dijo que no comieran de ese fruto? Cuando se presenta a Jesús para tentarlo, viene Satanás y le dice: te daré todas estas cosas, te quiero bendecir, te quiero ayudar, simplemente si te postrares delante de mí y me adorares. Satanás es muy astuto. Él esconde el anzuelo con una carnada deliciosa. Y nosotros necesitamos mucho discernimiento para no caer en la trampa del diablo. Y vemos aquí en el pueblo de Israel la sabiduría y el discernimiento necesario para ver cuáles eran las intenciones de los enemigos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, de Dios de Israel. Aquí dice claramente en el versículo 1, los enemigos de Judá y de Benjamín vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora quiero explicarles un poco lo que vamos a ver en el capítulo 4. El capítulo 4 no se presenta de forma cronológica. Veremos aún en el pasaje de hoy que se hablan de diferentes tiempos de oposición bajo diferentes reyes. Por ejemplo, aquí en los versículos 1 al 4 vemos los tiempos del rey Ciro, que eran entre los años 559 al 530 a.C. Luego en los versículos 4 al 5 veremos la posición de los enemigos que se presentó bajo el rey Darío en los años 522 al 486 a.C. Luego en el versículo 6 veremos lo que pasó bajo el rey Asuero en los años 486 al 465 a.C. Y luego de los versículos 7 al 23 vemos acontecimientos que ocurrieron bajo el rey Artajerjes de los años 465 al 423 a.C. Así que en el capítulo 4 encontramos un periodo que va desde el año 530 y pico antes de Cristo al 423 antes de Cristo. Son más o menos 110 años entre el rey Ciro y el rey Artajerjes. Ahora, ¿por qué no se presenta de forma cronológica? Para mostrarnos que siempre hubo oposición a la reedificación del templo. ¿Y qué podemos aprender de eso? Que siempre habrá oposición a Dios y a los planes de Dios cuando nosotros buscamos la manera de entregarnos a Él completamente. No es algo que debe de sorprendernos, hermanos, cuando experimentamos oposición de parte del enemigo. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Y no sé si han escuchado en las noticias lo que pasó con Will Smith en los Oscar. Denzel Washington, un actor, dicen que es cristiano, no sé, pero dicen que es un buen cristiano. Denzel Washington se le acercó a Will Smith después de lo que ocurrió y oró con él y le dijo: mire, Will, si es porque tú quieres hacer las cosas bien que Satanás se está oponiendo, y en tu tiempo más alto viene el enemigo a tentarte, a que tú caigas. Tienes que estar en alerta siempre.
Si tú no ves ninguna oposición en tu vida es porque pues eres amigo del diablo y estás haciendo las cosas mal. Pero cuando quieres hacer las cosas bien es cuando verás la oposición. O también como dicen, solamente aquellos que han buscado oponerse al mal han entendido cuán fuerte es la oposición. Porque los que van con el mal pues no van a sufrir ninguna oposición. O también como dicen, el único clavo que tratan de pegar es el clavo que no entra. Entonces, el que no cede a la tentación es el que pues experimentará la oposición más fuerte. Pero no debemos de temer, eso no debe de preocuparnos, hermanos. Vamos aquí en el versículo 4 y veremos la oposición luego bajo el rey Darío. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces la primera manera que ellos tratan de oponerse a la reedificación del templo, pues vemos que no funciona. Porque con discernimiento ven que ellos no tienen intenciones puras. ¿Nos quieren ayudar? No, nosotros lo haremos solos, no necesitamos su ayuda. De hecho, el rey Ciro nos mandó a nosotros los israelitas que reedificáramos. Que ustedes no se metan en lo nuestro. Gracias, pero no gracias. Y luego entonces se ve cuáles eran sus intenciones. No eran de ayudar al pueblo de Israel, sino siempre quisieron oponerse a ellos. Y así es como trabaja Satanás también, hermanos. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Como les comenté, hermanos, aquí vemos un periodo del año 538 más o menos hasta el año 423 a.C. Más de 110 años. ¿De qué? De oposición. Pero aún así el pueblo de Israel no cedió a la tentación. Se mantuvieron fieles y entregados al Señor y ellos lograron reedificar el templo, el muro de Jerusalén y restaurar la adoración pura y genuina a Dios. Queridos hermanos, como les dije, Satanás viene al principio para tratar de tentarnos con cosas bonitas, no con cosas feas. Y tenemos que ser lo suficientemente sabios para poder discernir cuáles son las intenciones del enemigo cuando viene con cosas buenas y bonitas que nos tientan. Tenemos que aprender a decirle no. Satanás no nos dice desde el principio, estas cervezas te van a matar, esta droga te va a volver adicto y vas a caer en un vicio. No, pruébalo una vez, no pasa nada. Pues vete con tus amigos una vez, no va a pasar nada. Tengamos el discernimiento para decir no. Y aunque ahí no pare Satanás, aunque venga ahora no con cosas bonitas, sino con cosas que nos llenan de temor, con amenazas fuertes, no cedamos. Sigamos firmes, fuertes, entregados al Señor. No sé qué estás pasando ahorita, hermano, en tu vida, pero puede ser que estés experimentando la oposición que viene del enemigo. No te rindas. Mantente fuerte y entregado, firme en tus convicciones. Y verás que Dios te dará la gracia y la ayuda para poder sostenerte, para poder resistir. Y así huirá el diablo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios, dame la gracia, la perseverancia para poder mantenerme firme en la cara de esta oposición que viene del enemigo. Y que no ceda a los engaños, a las mentiras de Satanás, pero que me mantenga firme entregado a ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy.
Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.